Este caso ocurrió en Georgia, Estados Unidos. Un estudiante asistió a clases como cualquier otro día. Fue visto por última vez dentro de su escuela. Horas después, no volvió a ser localizado. Al principio se pensó que se trataba de una ausencia común, pero con el paso del tiempo, la preocupación aumentó. Las autoridades fueron notificadas. Se inició una búsqueda dentro del plantel. Salones, pasillos, áreas comunes. Sin embargo, no hubo resultados inmediatos. El estudiante no apareció y no existía ningún registro claro de que hubiera salido del lugar. La búsqueda inicial se realizó dentro del edificio. Personal de la escuela recorrió las instalaciones. Se revisaron salones vacíos, pasillos poco transitados, áreas deportivas. No se encontró ningún rastro. Conforme pasaban las horas, la ausencia dejó de parecer normal. El estudiante no respondió llamadas, no regresó a casa, no se comunicó con familiares. Esto elevó el nivel de alerta. Las autoridades ampliaron la búsqueda. Se revisaron cámaras de seguridad. Los registros mostraban al estudiante caminando por los pasillos, pero no existía una grabación clara que indicara su salida del edificio. Eso cambió el enfoque de la investigación. Si no había salido, entonces debía seguir dentro. La escuela fue inspeccionada nuevamente. Cada detalle comenzó a adquirir importancia, porque el tiempo avanzaba y el estudiante seguía sin aparecer. Mientras la búsqueda continuaba, comenzaron a surgir versiones contradictorias. Algunos estudiantes afirmaron haberlo visto ese día. Otros no recordaban ningún detalle relevante. No se reportaron conflictos previos. No hubo discusiones visibles. Nada parecía fuera de lo normal. Sin embargo, el tiempo seguía pasando. La escuela permanecía abierta. Las actividades continuaban. Y aún así, no había rastro. Esto generó una sensación inquietante, porque se trataba de un edificio con cientos de personas, con horarios definidos y con múltiples puntos de vigilancia. Las autoridades revisaron nuevamente los registros. Las cámaras mostraban recorridos parciales, fragmentos del día, momentos inconclusos. No existía una secuencia completa. Eso impedía reconstruir con precisión qué ocurrió después de que fue visto por última vez. La posibilidad de que algo hubiera sucedido dentro del plantel comenzó a tomar fuerza, y con ella, las preguntas que nadie podía responder. Conforme pasaron los días, la preocupación se convirtió en alarma. La familia exigió respuestas. La ausencia ya no podía explicarse como un simple extravío. La búsqueda se extendió fuera de la escuela, pero el enfoque principal seguía siendo el mismo edificio, porque no existía evidencia clara de que hubiera salido por su propio pie. Las autoridades regresaron al plantel. Se inspeccionaron zonas que antes no habían sido revisadas a fondo, áreas de almacenamiento, cuartos poco utilizados, espacios a los que normalmente nadie prestaba atención. Cada rincón fue examinado. Mientras tanto, la presión pública aumentaba. El caso comenzó a difundirse. La pregunta era simple pero inquietante. ¿Cómo podía desaparecer alguien dentro de una escuela llena de personas sin que nadie notara nada? La respuesta aún no existía, pero la investigación estaba a punto de dar un giro definitivo. La escuela fue cerrada parcialmente durante la inspección. Algunos accesos quedaron restringidos. El ambiente cambió. Lo que antes era un lugar cotidiano comenzó a percibirse distinto. Cada puerta cerrada generaba incertidumbre. Cada espacio vacío parecía guardar algo. Los investigadores entendían que el tiempo era un factor crítico. Mientras más horas pasaban, más difícil se volvía a reconstruir los hechos. No existían testigos directos, no había registros completos y ninguna explicación convincente. Solo quedaba una certeza. Si el estudiante no había salido, entonces seguía allí, en algún punto del edificio, en algún espacio ignorado. La búsqueda se concentró en zonas específicas, lugares que rara vez eran utilizados, áreas que no formaban parte del recorrido diario. Y fue en una de esas revisiones cuando finalmente ocurrió algo que cambiaría el rumbo del caso para siempre. Días después de su desaparición, la búsqueda dentro de la escuela continuó.
Durante una inspección en un área poco transitada, se realizó un hallazgo inesperado. El cuerpo del estudiante fue localizado dentro de un espacio reducido, en una zona que no formaba parte del recorrido habitual. El descubrimiento generó impacto inmediato, porque se trataba de un lugar al que no era sencillo acceder. Las autoridades acordonaron el área. Se inició el procedimiento correspondiente. La noticia se difundió rápidamente. La desaparición había terminado, pero las preguntas apenas comenzaban. El lugar donde fue encontrado no era visible a simple vista. Se trataba de un espacio vertical, estrecho y profundo, ubicado dentro de una zona de almacenamiento. No había señales evidentes de que alguien hubiera notado su presencia antes. Esto generó desconcierto, porque el área había sido revisada en ocasiones anteriores. Las autoridades documentaron el hallazgo, se tomaron fotografías, se realizaron registros y se notificó oficialmente a la familia. De inmediato surgieron dudas. La posición del cuerpo no resultaba fácil de explicar. El acceso al lugar requería maniobras específicas y no existían registros claros que mostraran cómo había llegado ahí. Aún así, la investigación avanzó bajo una línea inicial, una que intentaba explicar lo ocurrido como un accidente. Pero no todos aceptaron esa versión. Conforme se revisaron los reportes oficiales, comenzaron a aparecer inconsistencias. Algunos tiempos no coincidían. Ciertas revisiones previas no quedaban del todo claras. Existían versiones distintas sobre cuántas veces fue inspeccionada el área. También surgieron dudas sobre los registros de vigilancia. No todas las cámaras ofrecían una cobertura completa, y algunas grabaciones no estaban disponibles. El informe forense estableció una causa. Sin embargo, ese documento no logró disipar todas las preguntas. Había elementos que no quedaban explicados con la información publicada. Y mientras el expediente avanzaba hacia una conclusión oficial, la inconformidad crecía, porque para muchos, la narrativa no lograba explicar cada detalle observado. Con el paso del tiempo, el caso fue cerrado oficialmente. Se estableció una versión final y se dio por concluida la investigación. No se anunciaron nuevas líneas de seguimiento. El expediente quedó archivado. Sin embargo, el interés público no desapareció. El caso continuó siendo analizado por investigadores independientes y por personas que revisaban los registros disponibles. No por teorías extremas, sino por los vacíos, por los tiempos que no coincidían, por las zonas que no quedaron claras, por las preguntas que nunca fueron respondidas públicamente. Porque aunque el caso fue cerrado en papel, para muchos no todas las piezas encajaron. Y por eso, este expediente sigue siendo recordado, no solo por su desenlace, sino por las dudas que dejó abiertas. Porque hay archivos que se cierran y otros que, aunque se archiven, siguen inquietando.